Informativo Mega. Periodismo investigativo. En mi conferencia en Zaragoza sostuve que el debate para América Latina ya no puede ser derechas e izquierdas, que realmente la batalla está entre populismo versus república, porque el populismo se encarga de desmantelar instituciones. Poco a poco, los líderes corruptos de nuestra región amalgaman poder, desmantelando instituciones, reescribiendo constituciones, cambiando códigos y leyes y sobre todo restringiendo libertades individuales y de comercio de sus pobladores. Vimos cómo el populismo no ha llegado ahí por pura casualidad. Realmente es porque nuestras democracias han sido poco republicanas. No hemos logrado establecer igualdad ante la ley ni justicia para todos, mucho menos el poder impedir que los empresarios busquen privilegios o los sindicalistas, amigos del poder, también busquen los suyos. Las graves fallas de nuestros gobiernos demoraron nuestro desarrollo y nos permitieron caer en las redes del populismo. Los líderes populistas, militares o electos, de derecha o de izquierda, consideran que se les ha dado el poder de hacer lo que consideren necesario, incluso incumpliendo las leyes y la Constitución vigentes, con tal de cumplir con la supuesta voluntad popular. Pero, ¿quién decide cuál es ese deseo del pueblo? El mismo líder populista. Por lo tanto, no es relevante cómo vos querés gastar, ahorrar o invertir tu plata, ya que es el Estado, o sea, el líder populista, quien sabe mejor que vos cómo hacerlo, en pos de un supuesto beneficio de la sociedad. Por supuesto, ese paraíso de bienestar prometido nunca llega y en general solo termina notándose en la mejora del nivel de vida de los que ejercen el gobierno y su círculo más cercano. De esta forma, las personas empiezan a ver sus derechos violentados y cada vez tienen menos posibilidades sobre cómo encauzar el rumbo de sus vidas para ser felices. Por ende, nos volvemos súbditos porque solo los funcionarios iluminados tienen las únicas decisiones y así nos transformamos en esclavos de un populismo paternalista. Es irónico, nos consideramos personas maduras, pero elegimos gobiernos que proponen tratarnos como papás autoritarios y nosotros ser los niños irresponsables. Los grandes líderes populistas como Perón, Mussolini, Kirchner, Chávez o Getúlio Vargas coinciden en tomar una parte de la población y volverla el enemigo interno, que junto con el enemigo externo se convierten en lo que los populistas llaman antipueblo. Entonces, por un lado está el pueblo y por otro lado está el antipueblo. En cada discurso, el populista busca insertar odio en la sociedad, hacer que el pueblo odie al antipueblo. El antipueblo puede tomar diferentes formas, externas o internas. La oligarquía, la plutocracia, los yanquis, los españoles conquistadores, los empresarios locales, en fin. El pueblo, en cambio, es un cúmulo de todas las virtudes de una sociedad. El pueblo es honrado, es desinteresado y el pueblo nunca se equivoca, siempre escoge el mejor líder. Con esta dicotomía, el populista logra insertar odio en la sociedad y una vez así logra que la parte del pueblo se enamore de él, le perdone todos los robos, actos de corrupción, cambios de constitución, falta de justicia, porque supuestamente todo lo que el populista hace es en nombre del pueblo y cualquier cosa que vaya mal siempre será culpa del antipueblo. Todo esto se refuerza con actos de adoctrinamiento masivo en los programas de radio, de televisión, redes sociales y también en el sistema educativo. Todo líder populista busca amalgamar los tres poderes, el ejecutivo, el Congreso y el judicial, para tener todo el poder y gobernar en una sola mano. El programa populista se completa con la idea de satisfacer ciertas necesidades sociales y publicitarlas de tal manera que el líder es quien cura las injusticias en la sociedad. Así, incrementan el gasto público, multiplican el empleo estatal, suben las dádivas, los subsidios y las bolsas de comida. Y para poder financiar todas esas cosas que te regalan y que te dicen que son gratis, mentira, nada es gratis, todo viene pagado de algo, entonces los populistas tienen que hacer otra cosa, tienen que aumentar los impuestos, aumentar la deuda pública y aumentar la inflación que se come el ahorro de los pobres. El aumento de los gastos del Estado nunca les alcanza y los servicios, las prestaciones a los ciudadanos cada vez son más pobres. El programa populista incrementa el consumo, desincentiva la inversión, descapitaliza el país.
Luego, el sector productivo continúa siendo expoliado hasta que el dinero se acaba. La economía entonces entra en estanflación y los gobiernos desesperados empiezan a tomar otras medidas, controles de precios, controles de tarifas, controles a las importaciones y exportaciones del país, hasta que llega un punto donde la economía colapsa, como está sucediendo en Venezuela y en Argentina. Por supuesto, la culpa nunca es del populista y cuando las cosas empiezan a ir mal, el populista empieza a culpar a los enemigos externos e internos que previamente se inventó. La culpa es del FMI, del Banco Mundial, de los yanquis o los cipayas oligárquicos que nunca quieren colaborar. Y mientras en el resto del mundo 2/3 de la población dejan de vivir en pobreza, en los países populistas, sin que haya guerra, la pobreza sigue aumentando. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Informativo Mega. Periodismo investigativo. El senador Robledo contándonos cómo es el camaleón de Petro. ¿Cuál es la historia de la relación del Polo con Gustavo Petro? Estuvimos juntos en la fundación del Polo, inclusive fue nuestro candidato a la presidencia de la República. Yo en esas elecciones le di varias vueltas a Colombia pidiéndole a Colombia que votara por Gustavo Petro. Y bueno, sacó un resultado, y sacó el resultado y le respaldamos el resultado y no fue víctima, digamos, de ningún maltrato por parte del Polo. Lamentablemente, a los pocos días de haber ganado Juan Manuel Santos la presidencia, él va a la Casa de Nariño y hace un acuerdo con Santos. Y después pretende que la Dirección Nacional del Polo, nosotros, lo nombremos presidente del partido para desarrollar el acuerdo con Santos. Y le dijimos que no, que el Polo se iba a declarar en oposición a Santos, como era obvio, ¿sí? Y que además, pues, íbamos a nombrar en la presidencia a otra persona. Bueno, y él decidió romper con el Polo por esa razón. Esto sucedió el 2 de agosto del 2010 y hay documentos de sobra para demostrar lo que estamos mencionando. Entonces ahí pues ya pues hubo una fractura y un distanciamiento porque tomamos caminos diferentes. Después él decide en las elecciones del 2014, desde la primera vuelta, cuando había una candidatura a la presidencia del Polo, decidió respaldar o adherir mejor, porque fue una adhesión lo que él hizo, a la candidatura presidencial de Juan Manuel Santos y de Germán Vargas Lleras. Y por supuesto eso pues aumentó el distanciamiento, pues porque nosotros nos habíamos declarado en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y fuimos oposición al gobierno de Juan Manuel Santos los 8 años. Y cuando llegaron estas elecciones, él hizo una insistencia muy grande junto con Clara López, que habiendo sido presidenta del Polo prefirió convertirse en santista. Decidieron promover la idea de unirse con las candidaturas, con la candidatura del Partido Liberal, o sea, con la candidatura auspiciada por César Gaviria, Ernesto Samper y en últimas por Juan Manuel Santos. Eso lo sabemos, hicieron un propósito grande en eso. Es obvio que, pues, si las cosas son así, pues eso genera una diferencia inmensa a partir de un hecho que ya mencioné y que reitero, es que el Polo oficialmente, su Junta Nacional, decidió que nosotros seríamos en estas elecciones. Listo. Suficiente. ¿Sí? Y queda claro que él sufre de otro mal que está siendo muy extenso en la política colombiana, el mal de la traición. Este señor va a traicionar a Santos también. Si llegara a la presidencia de la República, sepa Santos que lo juzga al día siguiente. Claro. Porque Petro es así. Igual que traicionó al Polo para unirse con usted, lo va a traicionar a usted para volverse a unir más con las FARC. Con los que están unidos también, pero hágame el favor, esa colección de traidores juntos. No, yo no creo. Fíjese que yo no creo, yo creo que todo está muy calculado y el presidente Juan Manuel Santos sabe que eso no lo haría Petro y que lo cubriría, ¿no? Yo creo más bien que está buscando quién lo cuide. Sí, bueno, sí. Lo seguro es que ya hicieron un pacto, el problema es Sí, que es si obvio. después se voltea Petro, pues, el traidor es traidor en todos los escenarios. El traidor es traidor, Montserrat. Claro. No le queda, Dice no, Vanessa, es pero verdad. pero Y vaca, hay vea, una selectividad en vaca la traición ladrona. también. No. Aquí decimos, vaca ladrona no olvida No, Petillo. a ver, yo no estoy diciendo que no sea traidor, lo que estoy diciendo es que hay una cierta selectividad en la traición y obviamente Petro calcula y dice no es inteligente ser traidor al Premio Nobel de Paz y enfrentarme a este señor, no, Uy, calcula y cuando- no le sale bien, no creo. Cuando demuestre que el
Premio Nobel de Paz estaba financiado por las FARC, que es lo que se va a probar. ¿Es cierto? Cuando le pruebe que el Premio Nobel de Paz lo que vio fue aumentar dramáticamente la violencia en el país después de ganarse el No, Premio pero Nobel Petro de no va a Paz. aprobar eso. Ya. Petro le va a echar la culpa a Uribe y usted sabe cómo es la izquierda. No. Va a poner a Uribe de jefe de, Pero por de lo que llaman supuesto, las no, disidencias de va a las decir, FARC, ¿o va a qué? decir que el culpable de todo el caos en el país es de él, pero la izquierda no va a culpar a las FARC, y menos Petro, ¿no? Claro. Bueno, a Uribe y por supuesto a los empresarios que no le gusten, porque Petro tiene empresarios Si no que le sí gusta le- ninguno. entre ceja y ceja. No le gusta que sí ninguno. le gusta. Hoy, Montserrat. ¿Pero quiénes? ¿Te ¿Los que gustan? aportan a su ¿Quién? campaña o qué? Pues claro, Los- pero por favor. Obvio, Monse. Pero Montserrat, no sea inocente, pero si No, lo no, estamos diciendo pero hace 3 o 4 tiempos. que aportan a su campaña. Pero, Pero de ¿esto? los más poderosos de Colombia, señora. Claro. De los más ricos de Colombia. Ay, pero Bueno, los Monse. empresarios no ocupan un lugar privilegiado en su discurso, lo hemos escuchado. porque él algunos guarda el sí, pan para la luz. algunos Sí. sí, algunos sí. Sí, Montserrat, hay unos empresarios que son los empresarios enchufados. A esos empresarios no les importa si el gobierno es de izquierda o de derecha, sino sacar su dinero y sacar su tajada. Esos van a hacer negocio con Petro y se van a quedar aquí. En Venezuela todavía los hay. Hay empresarios que tienen sus empresas todavía y tienen la tajada de Maduro. Eso se quedan ahí. Claro, una Bueno, tajadita de William. Maduro, como lo de los 6 congresistas del SENA, pero de eso hablaremos más tardecito, doctor Londoño, porque el tiempo pasa y la verdad huye.